En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. Somos latinos. Somos profesionales. Somos Zipa Estéreo. Desde Medellín, ciudad de la eterna primavera, en Colombia, origina Radio Zipa Estéreo. Tiempo de Paz Radio. Principios saludables, calidad de vida. Programa producido por los Centros de Formación y Liderazgo CENFOL, en asocio con el Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Zipa. Tiempo de Paz Radio. Unidos por la ciudad que queremos. Así es, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a Tiempo de Paz Radio. Como todos los viernes estamos aquí cumpliendo nuestra cita, muy cumplidos 10 de la mañana. Bueno, hoy un poquito más tardecito porque teníamos ahí algunos inconvenientes técnicos, pero estamos aquí como todos los viernes para compartir con ustedes este espacio bien especial, en compañía de grandes invitados, en compañía de un equipo humano espectacular como lo es cada uno de los miembros del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia y de nuestra emisora Radio Zipa Estéreo. También queremos saludar a todas las personas que se conectan con nosotros a través de CENFOL Radio, nuestra emisora institucional de los Centros de Formación y Liderazgo. Agradecemos a todos por estar ahí conectados con nosotros siempre, estar ahí acompañándonos cada viernes en esta cita especial con cada uno de ustedes, que nos permiten llegar hasta sus familias, hasta la intimidad de sus hogares a través de estas líneas y de estas frecuencias de internet. Por eso les damos la más calurosa bienvenida. Yo soy Raúl Andrés Berrío Villa, miembro del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, de la Federación Colombiana de Periodistas FECOLPER, y muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes. También les recordamos que este programa es producido por los Centros de Formación y Liderazgo CENFOL y que ustedes pueden participar con nosotros de manera activa, activando allí su chat. Ya estamos en línea a través de nuestras diferentes redes sociales, Facebook Live, a través de YouTube. También pueden sintonizarnos a través de nuestra página del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, y también puede entonces interactuar con nosotros a través de nuestra línea WhatsApp. Así que por todas las partes pueden compartir con nosotros e interactuar de esta manera especial. Bienvenidos entonces a Tiempo de Paz, y antes de comenzar con nuestra invitada y nuestro tema del día, pues queremos compartir con ustedes algunas de las noticias con las que despertamos hoy en nuestra ciudad. Este viernes, y como los últimos 5 fines de semana, Antioquia se prepara para un nuevo toque de queda continuo. Bueno, a diferencia de las semanas anteriores, durante esta semana no comenzó desde ayer, que estaba comenzando desde el día jueves, buscando también dar un poco de alivio al comercio y a las personas que se han visto tan afectadas por esta medida. En esta ocasión comienza desde hoy a las 8 de la noche, toque de queda continuo, hasta el próximo lunes a las 5 de la mañana. El departamento aún se mantiene en la alerta hospitalaria, en la alerta roja hospitalaria, por los altos índices de ocupación en las camas de cuidados intensivos, que en este momento se encuentran en un 98.57%. No obstante, este fin de semana la medida del toque de queda, entonces, como les decía, regirá solo a partir de hoy, extendiendo un día de apertura al comercio dentro del esquema acordeón, que ya no será 4x3, sino 5x2, 5 días de apertura por 2 días de cierre.
Este es entonces el panorama hoy en Antioquia. Ahora, también vale recordar que este domingo, el segundo domingo del mes de mayo, que sea ahorita este domingo, y que tradicionalmente en esa fecha se conmemora el Día de la Madre, no se realizarán celebraciones asociadas a este día, ya que fueron aplazadas a nivel departamental y nacional. El gobierno departamental y los gremios del comercio y la gastronomía acordaron celebrar esta fecha el domingo 23 de mayo, aunque a nivel nacional se estableció para el 30 de mayo. Queremos que sea una celebración respetuosa, que no se convierta en un día trágico, sino en una fecha de cariño y amor hacia las madres, dijo en su momento Carlos Esteban Jaramillo, director ejecutivo del área encargada de FENALCO Antioquia. El dirigente gremial invitó a los ciudadanos a no dejar de comprar para el último día ni para los fines de semana, sino ir comprando desde ahora, cuando los establecimientos tienen menos congestión en las medidas de pico y cédula. Entre tanto, el gobierno nacional invitó a la población a celebrar este último día, el último domingo del mes, que es el 30. ¿Sí? Entonces, se invita a que se eviten las aglomeraciones y ya entonces miraremos en definitiva qué se decide, si la celebración será el 23 o si será el 30 aquí en el departamento de Antioquia. A nivel nacional se ha establecido para el 30. ¿Listo? Entonces, estemos ahí atentos. Y solidarizándonos en este día por todo lo que sucedió ayer. Estamos en un momento de invierno en nuestra ciudad y bueno, creo que todos se enteraron de todas las situaciones que ocurrieron ayer, especialmente al sur de la ciudad, en el poblado, que fue como la zona más afectada por los aguaceros. Gracias a Dios, pues no hubo víctimas mortales, pero sabemos que algunos locales comerciales, algunas viviendas se vieron grandemente afectadas, entonces esperamos que esto pueda mejorar, que esto pueda cambiar. Se afectó en gran manera los cultivos, el granizo cayó con fuerza sobre los varios sectores de Medellín, dejando una especie de tapete blanco que tapó múltiples cultivos. Según Leonardo Grajales, quien es el presidente de la Acción Comunal de Santa Elena, cerca de 150 campesinos que habitan las partes central del corregimiento y las veredas El Llano, El Plan, Perico, Mazo y Barro Blanco fueron los más afectados. Según su testimonio, los campesinos habrían perdido cultivos de papa, tomate, lechuga, mora, fresa, entre otros, mientras que algunas viviendas terminaron destechadas tras la tormenta. De acuerdo al DAGRAN, desde marzo, mes en que inició la actual temporada de lluvias, se han presentado 124 eventos por las precipitaciones. 56 de ellos fueron movimientos de masa, 16 fueron vendavales, 7 fueron avenidas torrenciales y 8 fueron crecientes súbitas, 36 inundaciones y una tormenta eléctrica. Esperamos que todo esto pueda mejorar, pueda cambiar y puedan entonces también mejorar la situación de nuestros campesinos en el corregimiento de Santa Elena. Saludamos entonces a todos los que van conectando a esta hora de la mañana. Tenemos a Doris Quinayas, que nos dice gracias a Dios y que está ahí conectada con nosotros. Igualmente nuestra directora ejecutiva del Círculo de Periodistas, Zoila Isabel, que nos dice un saludo muy especial para Raúl y sus invitados. Y respecto al Día de la Madre, nos dice el Día de la Madre debe ser todos los días. Así que evitemos que este sea un día trágico y por el contrario, pues mejor miremos que este sea un día agradable y un día que sea recordado con cariño. Muy bien, pero no solamente el invierno, no solamente la afectación al comercio nos ha afectado como ciudadanos y como país. Para ninguno es oculto todo lo que ha transcurrido durante estos últimos días a nivel de nación.
Hemos visto diferentes marchas, manifestaciones en contra de la reforma tributaria, en contra de la reforma a la salud, en contra de las decisiones que se toman con el gremio de los educadores, también la reforma a la educación. Vimos algunos de los estudiantes manifestándose también, los maestros. Y en medio de todo este caos que vivió nuestra ciudad la semana pasada, y también, no solamente la ciudad, el país entero, nuestros hermanos de Cali, por ejemplo, se encuentran también en una grave afectación, los de Bogotá. Y en medio de todo esto, sale a relucir un tema que se ha vuelto tema de conversación y que se ha vuelto un tema central en nuestras interacciones, y es el famoso tema de los derechos humanos. Hemos dicho que se han violado los derechos humanos por parte de la autoridad. También hablamos que por parte de los mismos manifestantes contra las autoridades públicas también hay violación de derechos humanos. Y bueno, esto se ha convertido en un tema de tire y afloje para allí y para allá. Hoy en Tiempo de Paz Radio hemos querido traer el tema a la mesa y queremos hablar hoy de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Cómo se aplican los derechos humanos en nuestro entorno, en nuestra sociedad, en nuestra cotidianidad? Pero de una manera específica en la situación que vive nuestro país hoy, ¿cuál es la visión que podemos tener acerca de este tema tan interesante? Y para introducirnos un poco en este tema, les quiero invitar a que escuchemos un audio muy ilustrativo en el cual nos hablan un poco de una manera muy sencilla para que aún los más pequeños de casa puedan entender en una dimensión muy básica en qué consisten los derechos humanos. Escuchemos entonces y luego entramos con nuestra invitada que hoy va a estar hablándonos y ayudándonos a entender este tema tan especial. Escuchemos con atención. Hoy hablaremos de los 10 principales derechos humanos establecidos en la Asamblea General de la ONU en 1948, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, con el fin de proteger las garantías básicas de la población. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie estará sometido a la esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidos en todas sus formas. Toda persona tiene derecho a recursos efectivos ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violan sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas sus garantías necesarias para su defensa. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concierne a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias en el trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Si te gustó este video, danos like, comparte o síguenos en nuestra... Este es Tiempo de Paz Radio, unidos por la ciudad que queremos. Así es, Abraham, unidos por la ciudad que queremos, y necesitamos hablar de estos temas para que podamos conseguir esa ciudad que queremos y que necesitamos comprender, que necesitamos mirar con una cosmovisión que nos permita comprender mejor el mundo en que vivimos. Y para eso tenemos hoy una excelente invitada. Estamos hoy con Yasmín Espinosa. Yasmín es especialista en pedagogía de los derechos humanos de la Universidad Autónoma Latinoamericana.
aparte de que es pues una gran amiga con la cual tuve la oportunidad de trabajar, con la cual tuve la oportunidad de compartir muchos espacios. Y bueno, sé que es una apasionada con este tema y tenemos el privilegio de tener hoy a Yasmín con nosotros en Tiempo de Paz Radio. Yasmín, bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Me encanta verte, me encanta verlos en CIPA otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias a Jazz. Bueno, vamos a hablar hoy, Yasmín, de derechos humanos. Vamos a hablar de toda esta temática, como lo decíamos en la introducción. Los últimos días se han hablado tanto a través de los medios de comunicación, a través de las mesas de conversación, aún en los pasillos se habla de este tema, algunos con mucha propiedad, otros simplemente porque escuchan que es la frase o el nombre que tanto se menciona, pero sin comprender en realidad en qué consiste. Escuchábamos en la introducción un poco acerca de lo que son esos principios básicos de los derechos humanos, pero en la posición de Yasmín, que es especialista en esta pedagogía de los derechos humanos, ¿cuál sería una definición práctica a través de la cual pudiéramos entender el concepto de derechos humanos? Bueno, los derechos humanos son instrumentos que permiten reconocer y proteger la dignidad humana y la justicia. Instrumentos que están enmarcados en la Constitución de cada país y en cuanto al mundo entero, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces son instrumentos que deben estar enmarcados también en la ley. Básicamente es eso, instrumentos. Muy bien, instrumentos, ¿cierto? Instrumentos, y qué interesante esto, buscan proteger, ¿cierto? Proteger, y sabemos entonces ya con la definición que nos está dando Yanni, correcto, proteger, defender la dignidad humana y enmarcados en la Constitución, ¿cierto? O sea, nos podemos amparar en ella y podemos encontrar en ella ese referente para esa base sobre la cual podamos desarrollarlos. Ahora, Yasmín, si hay derechos por los cuales nosotros podemos reclamar esos derechos humanos que debemos defender, que debemos conocer para poder reclamarlos, también pudiéramos hablar que existen unos deberes, que hay algunos deberes que como seres humanos estamos llamados a cumplir dentro de nuestra sociedad, que estamos llamados a cumplir esos deberes para un buen vivir, así como podemos acudir a la defensa de los derechos, tendremos una responsabilidad para cumplir unos deberes. Bueno, los deberes están ligados a los derechos, porque yo puedo reclamar mis derechos. De hecho, tengo el amparo para reclamarlos. El deber es también respetar los derechos. Respetar los derechos de los demás y no abusar de los derechos míos. Entonces, el deber es ese. Entonces, si yo conozco cuáles son los derechos, entonces, digamos, la libertad de expresión, para decir algo práctico. Entonces, ese es un derecho mío, pero también es un derecho del otro. Es mi deber. Mi deber es expresarme con libertad sin sobrepasar el derecho del otro, retando al otro. Entonces, mire que una cosa va muy ligada de la otra. Están de la mano. Entonces, lo que exijo para mí mismo, yo debería respetar que el otro también lo reciba. Qué interesante. Ligados, ¿cierto? Yo creo que esa es la clave. Necesitamos entender que eso va de la mano. Necesitamos entender que necesitamos hacer esa alianza, ¿cierto? Y como Yasmín lo explicaba muy bien, creo que los derechos
perdón, los deberes míos van en torno a ese cumplimiento, a ese respeto, de que así como yo tengo unos derechos, el otro también tiene sus derechos, y el hecho de yo respetarle sus derechos hace parte de mi deber, pero a la vez está legitimando el derecho que el otro tiene, que el semejante tiene, para poder disfrutar de esos derechos como los tengo yo. Ahora, yéndonos a situaciones prácticas con lo que ha pasado estos últimos días dentro de nuestra ciudad, dentro de nuestro país, con esa visión clara y contundente que Yasmín dentro de su formación tiene, ¿cómo ve el manejo de los derechos humanos en la situación actual que afronta nuestro país estos últimos días? ¿Cómo ha sido su aplicación? ¿Cómo ha sido su manejo? Yo lo que he visto es que se han vulnerado los derechos humanos de parte y parte. Obviamente que hay una visibilización mayor de la vulneración por parte de la fuerza pública, por ser la fuerza pública representante del Estado, pero también hay vulneración de los derechos humanos desde los manifestantes. Bueno, no directamente, vamos a hacer la separación pues que han hecho los medios y me parece muy válida, y es que dentro de los manifestantes están los infiltrados, los que causan actos vandálicos e incluso de terrorismo. Entonces, el derecho a la protesta, ampara en el artículo 37 de la Constitución Política, dice que tenemos derecho a movilizarnos, pero también advierte pacíficamente. Pacíficamente. Entonces, mira que eso de pacíficamente no se ha cumplido, o se ha cumplido parcialmente. Entonces, ahí en ese punto hay vulneración desde la movilización, hay una vulneración del derecho mismo que los ampara. Y también la fuerza pública, digamos que ha tenido una respuesta en cuanto a la vulneración de ese derecho, porque ahí no sabe quién es el infiltrado y quién es el manifestante. Entonces la reacción ha sido lesiva, porque algunos que son manifestantes reales, pacíficos, han sufrido consecuencias. Entonces no ha habido respeto de un lado ni del otro. Lo que yo veo crítico aquí en algunos veedores de los derechos humanos, que son defensores más que todo ONGs, es que están viendo la vulneración desde un lado, pero no se está considerando ni siquiera el otro lado. O sea, no estoy diciendo que no se señale el Estado, porque el Estado está para proteger, incluso de los infiltrados, a los manifestantes. Si uno entiende eso, porque pues obvio, el Estado está para proteger a todos. Pero también sería bueno desenmascarar un poco esos actos o a esas personas, o lo que representan más bien esas personas, para no dejarlos como por debajo, como no importa si ustedes vulneran, no importa. No, importa. O sea, si un manifestante es agredido, si un manifestante es afectado en la protesta, no se le protegió el derecho a la protesta. Pero si un policía es agredido, por ejemplo, con estas bombas Molotov que han tirado, se supone que la marcha es pacífica según el artículo 37 de la Constitución. Entonces, sí, entonces mira que ha habido vulneración de un lado y del otro. Y ustedes han visto... Y creo que aquí es donde se aplica lo que veía. El bebé prematuro. Sí, el bebé prematuro, el bebé prematuro que murió en la ambulancia. No hubo el derecho más fundamental de todos es el derecho a la vida, y no se le respetó, era una ambulancia. O sea, ¿en qué cabeza cabe no dejar pasar una ambulancia? Ajá, a ese punto iba. Que creo que con la explicación que nos dabas del punto anterior, vemos que sí, de hecho, estoy de acuerdo con Yasmín, ha habido afectación de lado y lado, vulneración de estos derechos de lado y lado, pero creo que cuando entendemos mi responsabilidad, mi deber como ciudadano de respetar el derecho que el otro también tiene, de sus derechos fundamentales, de sus derechos humanos, así como yo estoy respetando los míos,
Ahí vamos a encontrar un equilibrio, ahí vamos a encontrar el hecho de poder ambos disfrutar de esos derechos humanos. Y qué importante conocer la base y qué importante conocer el derecho en su totalidad, porque miren lo importante que nos está contando Yasmín. El artículo 37 nos da toda la libertad para manifestarnos, pero es que nos quedamos en esa primera parte y se nos olvida que hay otro adjetivo que dice: usted tiene derecho a manifestarse pacíficamente. Entonces, peleamos por una parte del derecho, pero se nos olvida que lo otro también está ahí contenido en el mismo artículo que nos da a nosotros la libertad de podernos manifestar, pero es que nos dice cómo podemos hacerlo para que pueda ser equitativo para todos. Y así como el manifestante tiene derecho a la vida, tiene derecho a su integridad física, así como al manifestante lo están esperando en casa de que vaya a su marcha, que pueda estar y reclamar sus derechos, que es legítimo totalmente, y lo están esperando que pueda regresar con bien a casa, también al policía, también al del ESMAD, a todas estas instituciones, también a ellos los están esperando, también ellos están cumpliendo su labor. Entonces estoy de acuerdo con Yasmín, creo que de parte y parte hemos cedido, de parte y parte hemos pecado por exceso, pero qué bueno poder conocer lo que decíamos ahora, la cosmovisión completa, para que podamos entender hasta qué punto puedo reclamar mis derechos y hasta qué punto, o desde qué punto más bien, necesito implementar mis deberes. Tenemos más comentarios por aquí de nuestros oyentes. Tenemos a Zenaida de la Cruz. Qué rico, Zenaida, hace días que no veía por acá tus saludos. Zenaida de la Cruz desde Tijuana, México. Desde Tijuana, México. Buenos días, saludos para todos y todas, nos dice Zenaida. También Sor María Jiménez. Saludos desde casa, en sintonía. Felicidades, emisora Radio Zipa Estéreo, y éxitos. Éxitos para usted, doña Sor María, que la he visto muy activa desde esa parte cultural, con los cuentos, con la cuentería. Yo la sigo mucho ahí en las redes sociales y me doy cuenta de todo lo que usted hace. Ay, mi hija, está vigilada. Y Doris Quinayas también nos dice: qué bueno saber esto de derechos. Gracias. Gracias a usted, Doris, por estar ahí con nosotros y pues esta excelente invitada que tenemos hoy hablándonos de una manera tan clara de esta pedagogía de los derechos humanos. Les voy a invitar a que escuchemos otra parte, un poco hablándonos de cómo los derechos humanos están ahí y lo que nosotros tenemos que hacer es poder desarrollar, poder cumplir esa función, ¿cierto? Tenemos una intervención de nuestros colegas ahí, una organización que se dedica a dar unas charlas muy especiales que son conocidas como los Tech Talks, y uno de ellos, con Ever Sandoval, nos habla precisamente de este mundo de los derechos humanos. Vamos a escuchar un poco de esto para que sigamos compartiendo con Yasmín acerca de esto y profundizando en los conceptos que este talk nos ofrece. Esa familia que va desde mi mamá. Todas las navidades suelo pasar las fiestas con mi familia. Una numerosa familia que va desde mi mamá, mi papá y hasta todos sus nietos. Se pueden imaginar niños corriendo por todos lados, hablando al mismo tiempo que los adultos. Discusión entre padres y abuelos sobre la mejor manera de educarlos. Mi papá, que nació en 1945, siempre termina diciendo: en mis tiempos con un par de cintarazos bastaba. Y ahora resulta que hay que dialogar con los niños porque hasta las nalgadas violan los derechos humanos. Bueno, puede ser que aquí todavía hay quien le tenga miedo al cinturón, pero lo cierto es que hasta hace 20 años parecía imposible que un niño pudiera exigir a las autoridades que lo defendieran de sus padres por reprenderlo con cualquier tipo de golpe. Pero los niños no son los únicos que han transformado su visión de la justicia.
y así empezamos a notar cambios sobre la forma en que se respetan y se hacen valer los derechos humanos en México. Permítanme aquí puntualizar algo, porque frecuentemente me preguntan si los derechos humanos solo sirven para defender a delincuentes. Y pues bueno, de alguna forma sí, los derechos humanos también se tienen que respetar a cualquier persona que sea investigada o procesada por la posible comisión de un delito. Pero podemos darnos cuenta que los derechos humanos son mucho más. En el universo de los derechos humanos entendemos que estos son capaces de transformar al mundo, como en este momento están transformando México. Veamos algunos ejemplos. Hace apenas 2 décadas se pensaba que en México una persona no podía ocupar un puesto de elección popular si no era por medio de un partido político. Aún en los albores del siglo XXI, era difícil imaginar que una comunidad indígena recibiera una indemnización del gobierno por desplazarlos o invadirlos en sus tierras. Es más, tan solo hace 10 años parecía imposible que en nuestro país una pareja del mismo sexo pudiera contraer matrimonio y adoptar a quienes serían sus hijos. Y tal vez lo peor es que hace 10 años no existía como tal el delito de feminicidio, pues resultaba impensable que el gobierno mexicano pidiera disculpas públicas y erigiera un monumento en memoria de las víctimas que murieron por el simple hecho de ser mujeres. La pregunta sería entonces, si la Declaración Universal de los Derechos Humanos se firmó desde 1948 a raíz de la barbarie de la Segunda Guerra Mundial, ¿en qué momento empezó a cambiar nuestra visión de la humanidad y sus derechos? A pesar de que la necesidad de respetar los derechos humanos surge con esa Declaración Universal, es apenas en las primeras décadas de este siglo XXI en la que los jóvenes mexicanos comienzan a forjar una realidad que para quienes vivieron en los años 70 eran solo sueños. Incluso comenzamos a familiarizarnos con instituciones y organismos que buscan la protección de los derechos humanos, tales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos a nivel internacional o la Comisión Nacional sobre los Derechos Humanos aquí en nuestro país. Sin embargo, la existencia de estos instrumentos legales y organismos de protección por sí mismos no tenían ese impacto transformador para mejorar la vida de las personas. Esto debido a la forma en que se encontraba redactada y se interpretaba nuestra Constitución de 1917. Así fue que el 6 y 10 de junio de 2011 se produjo un gran cambio, cuando se aprobaron una serie de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estas reformas establecieron que todas las autoridades mexicanas en el ámbito de su competencia tienen la obligación de respetar los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México forma parte. Todo esto bajo el principio pro persona. Esto significa que tienen la obligación de proteger a las personas en lo individual, respetando sus derechos de la más amplia y mejor manera. Además, en estas reformas se prohíbe toda manera de discriminación, ya sea motivada por origen étnico, nacionalidad, religión, edad, preferencia sexual o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tengan por objeto menoscabar o restringir los derechos y libertades de las personas. Pero estas reformas de junio de 2011 no son resultado del azar o de negociaciones políticas. Sus antecedentes se remontan al año de 1974 y fueron resultado de una cuestión de justicia pura. Entre los años 60 y 70 existía un fuerte conflicto entre el gobierno y los líderes guerrilleros Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Por ello era común, como lo es para nosotros ahora, encontrar retenes militares que buscaban detener a las personas involucradas con los delitos que se cometían en torno de la guerrilla, tales como secuestros, robos a bancos, homicidios y hasta enfrentamientos armados. La tarde del 25 de agosto de 1974, Rosendo Radilla Pacheco, un campesino y hombre de familia, viajaba en autobús en compañía de su hijo de 11 años por los caminos del municipio de Atoyac de Álvarez, esto en el estado de Guerrero. Como muchas personas, al pasar por un retén militar, lo bajaron del transporte, pero a diferencia de los demás, a él lo detuvieron. Cuando preguntó de qué se le acusaba, la respuesta del militar fue simple: por componer corridos.
¿Qué delito hay en componer corridos? Ninguno, pero esa fue una razón suficiente para que su familia nunca volviera a verlo. Mientras el gobierno aseguraba que solo se detenían a los delincuentes, era un secreto a voces que las víctimas de la época conocida como Guerra Sucia podía ser cualquiera que tuviera una mínima relación con algún movimiento social. La desaparición forzada de Rosendo Radilla fue una de las más de 600 que se registraron en esa época. 400 de esas desapariciones ocurrieron en el municipio de Atoyac de Álvarez. Entonces, ¿por qué hablamos de Rosendo Radilla y no de las otras 399 personas? Lo que hizo la diferencia fue ese pequeño niño de 11 años que sobrevivió y pudo ser testigo que junto con otros testimonios llevaron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos la tenaz lucha de su familia por saber qué ocurrió con Rosendo Radilla ese 25 de agosto. Desde luego que la lucha no fue fácil. Uno de los principales problemas fue que el Estado mexicano reconoció la competencia de la Corte Interamericana hasta diciembre de 1998, tiempo para el cual legalmente ya no podía analizarse un hecho ocurrido 24 años antes. Sin embargo, un argumento de la Corte fue fundamental. Al tratarse de una desaparición forzada, mientras no se encuentre la víctima o sus restos mortales, el delito y la consecuente violación de derechos humanos se sigue cometiendo, es decir, se perpetúa en el tiempo. Esto significó una esperanza para la memoria de Rosendo Radilla. La Corte Interamericana determinó que existía evidencia suficiente para condenar al Estado mexicano por la violación de los derechos humanos de Rosendo Radilla y su familia. La sentencia que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 23 de noviembre de 2009 sacudió al sistema jurídico mexicano. Y es así como el testimonio de un niño pequeño fue pieza clave para sacudir a todo nuestro sistema. ¿Por qué digo esto? Porque la Corte Interamericana condenó a nuestro país para que armonizara sus leyes de forma tal que se garantizara el respeto de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que México es parte. Además, que en nuestro país se tenían que respetar los derechos humanos de todas las personas bajo ese principio pro persona del que hablábamos. Además de esto, la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación se tomó muy en serio la sentencia de Radilla Pacheco y realizó un estudio profundo para entender cuáles eran las consecuencias de esta sentencia en la impartición de justicia. Gracias a ellos, hoy contamos con diversos protocolos de actuación para quienes imparten justicia en casos que tienen que ver con niños, niñas, adolescentes o personas de la tercera edad, protocolo para erradicar la tortura o para atender a la población LGTBI. Así fue como la lucha de la familia de Rosendo Radilla, que duró 35 años para obtener esta sentencia favorable, se volvió un instrumento que el día de hoy nos da una gran posibilidad. La posibilidad de construir una sociedad más justa e igualitaria, en donde se respeten los derechos de las personas, en donde no se le discrimine a nadie. Una posibilidad de vivir en un país en donde si alguien le viola sus derechos humanos, pueda acudir ante las autoridades y que éstas le brinden la protección más amplia. Un país en donde todos podamos sentir simpatía por la persona que sufre de la violación de los derechos humanos. Esta posibilidad nos permite que nos unamos y nos entendamos más todos como personas, y por eso insisto que aprovechando las tecnologías de información, las redes sociales, la apertura que hay en el conocimiento, todos podamos conocer el contenido de esos tratados internacionales de los que México forma parte, y que no tengamos que pasar una experiencia tan triste como la familia de Rosendo Radilla para entender que los derechos humanos son capaces de transformar la vida de las personas. Los derechos son humanos precisamente por esa capacidad de transformar el mundo a partir de la existencia de la persona. Y en esta ocasión, lo que yo les vengo a decir es precisamente que los derechos humanos están ahí y tenemos que ir por ellos. Muchas gracias. Este es Tiempo de Paz Radio, unidos por la ciudad que queremos. Escuchábamos entonces a Ever Sandoval
mexicano, maestro en Derecho Corporativo y Empresarial por el Instituto Tecnológico de Monterrey, y hablándonos un poco acerca de esa aplicación de los derechos humanos de una manera práctica. Ever Sandoval también es maestro en estudios humanísticos, juez del Tribunal Superior de Justicia del Estado y certificado del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Nos hablaba allí de la lucha que se ha tenido a lo largo de la historia por poder mantener, defender la aplicación y la existencia de los derechos humanos. Pero me quedo con la última parte. Es una conferencia secular, es una conferencia donde se habla de esta aplicación en todos los entes, pero nos hablaba de que los derechos son humanos precisamente porque están enfocados hacia la persona y tienen la capacidad de transformar la vida de una persona. Por eso se lucha por ellos, por eso se le ha metido el hombro, como diríamos paisamente, y se defiende cada vez más. Ahora, hay una dualidad y hay algo ahí que no encaja. Por ejemplo, cuando observamos las acciones que han ocurrido en nuestra ciudad, en Medellín, en los últimos días. Y quiero precisamente hablar de esto con Yasmín. Recordemos que estamos con Yasmín Espinosa, especialista en pedagogía de los derechos humanos, quien es nuestra invitada hoy en Tiempo de Paz Radio. Y es que cuando interpretamos los sucesos como los ocurridos en las manifestaciones de los últimos días en nuestra ciudad, donde en dos ocasiones fue atacada la permanencia de derechos humanos aquí en nuestra ciudad, la que está ubicada aquí en Carabobo, junto a la Universidad de Antioquia, y vimos la semana pasada que en dos ocasiones fue atacada, le tiraron piedras, se metieron allí, se robaron los computadores, aún violentaron a algunos de los funcionarios públicos que trabajaban allí. Y entonces cuando vemos esto, surge la pregunta, ¿qué pasa? Si precisamente la gente está reclamando la aplicación, está reclamando el respeto por sus derechos humanos, y hay estas organizaciones que los defienden, pero justamente esas organizaciones son las que están siendo atacadas, ¿cómo pudiéramos interpretar eso? ¿Está perdiendo la gente del común, el ciudadano del común, la credibilidad en estas instituciones? ¿Es reflejo de su ira, de su rabia, que van en contra de ellos? ¿Qué pasa? ¿Cómo pudiéramos interpretar esta acción, Yasmín? Bueno, hay varios factores. El primero tiene que ver con la operación de las guerrillas urbanas, pues que todavía eso no ha desaparecido. Recuerden que en el 2019 un joven estudiante de la Universidad de Antioquia accidentalmente se le explotó un artefacto y murió. Y este joven pertenecía a un grupo radical, pues perteneciente a una guerrilla urbana en Medellín, y había sido reclutado en un barrio vulnerable, un barrio difícil en la parte social, y tenía la mamá enferma, o sea, había un montón de factores que le permitían a él estar vulnerable frente a estos grupos que reclutan jóvenes para realizar ese tipo de actos que no tienen nada que ver con la protesta social amparada. Entonces, ese es un factor crítico, porque una cosa es rayar el edificio y otra cosa es saquearlo y incendiarlo, que eso ya es un acto vandálico completamente. Ese es un factor que todavía sigue estando sin resolver, que las autoridades no han podido resolver. Está el factor de los falsos positivos. Creo que eso tiene mucho eco, porque mencionaste esta persona en México que como sucedió un falso positivo también allá, aquí en Colombia pues es el nombre que tiene, y que es una realidad todavía que no, tampoco ha desaparecido. Una cosa es uno estar aquí en la ciudad, otra cosa es la gente del campo, y todavía pues uno puede asustarse si un joven lo retienen y no aparece, ¿cierto? Eso es un temor no infundado, es un temor real.
Entonces, en ese sentido, Colombia todavía necesita aplicar y respetar los derechos humanos, porque los miembros de la fuerza pública no pueden retener arbitrariamente a alguien. Hay unos procedimientos que se deben efectuar, tienen que presentarlo ante la autoridad competente, hay una serie de protocolos para que sea válida una detención. Y no, entonces muchas veces eso no se cumple, especialmente en los lugares alejados del territorio donde el conflicto está más recrudecido. Entonces eso, en cuanto hablamos de guerrillas urbanas, aquí hablamos mucho de la misma fuerza pública, y en el pasado en complicidad con los paramilitares. Eso también es cierto, y uno no puede taparse los ojos, y eso no sucedió porque están las madres de Soacha, y están un montón de familias que tienen todavía desaparecidos. Entonces eso hace que haya no solo un descontento, sino que haya como un temor por las acciones del Estado que no corresponden a los derechos humanos. Y lo otro es que definitivamente están los mecanismos, están las leyes, pero del dicho al hecho, como dice, hay mucho trecho. Es decir, todavía está muy crudo el tema de derechos humanos en Colombia. Pongamos un ejemplo. Hay una mujer agredida. Hablando pues del feminicidio, que también se tocó ahorita el tema, el audio del feminicidio. Una mujer es agredida. Esta mujer tiene que ir a la fiscalía, bueno, ahorita están recibiendo por teléfono, la escuchan. Luego, después de que la fiscalía recibe la denuncia, si de pronto esta persona, bueno, lo más probable es que se va a volver a acercar y con las mismas intenciones. Entonces, con el documento, el radicado que le dan en la fiscalía, tiene que ir a la inspección. O sea, porque estoy precisamente acompañando a una persona recientemente. Con eso tiene que ir a la inspección, o sea, volver a otra institución del Estado para que le den otro documento donde dice que a esa persona no se le puede acercar. Ya, váyase para la casa y ya se le protegieron los derechos. Entonces la pregunta, ahí se le protegieron los derechos, ahí se le invocaron unos derechos, pero en la práctica no se le están protegiendo, porque esa persona tiene que salir, tiene que hacer, y cada vez que salga va a tener la zozobra de que de pronto este agresor se lo va a encontrar y que ese papel a lo mejor no va a servir para nada. O máximo una llamada a la psicóloga, sí, estamos contigo, pero ¿cómo es estar con una persona contemplada y el Estado no le está realmente defendiendo ni protegiendo en este caso? Entonces yo creo que ese es el descontento, porque si están los mecanismos, están los funcionarios, está todo, pero a la hora de aplicarlos hay unos vacíos enormes y hay una falta como de inversión en que protejan realmente los derechos humanos en Colombia. Es tremenda esa situación y la dificultad entonces para ver la aplicación viable de esos derechos, y como dice Yasmín, están las instituciones, están los funcionarios, pero no se ve pues como su aplicación real en la práctica. Tenemos una llamada en línea, un oyente que quiere participar con nosotros. Cuéntanos, Abraham. Sí, Raúl. Bueno, yo les comento que me dio mucha tristeza, lloré, Raúl, lloré, y a su invitada, la doctora, lloré cuando llegué al otro día de todos esos disturbios, ver la edificación del Banco de la República completamente, esa fachada destruida, esos vidrios grandes, enseguida el Banco Ave Villas, a la vuelta ver donde fue un banco, el Banco Pichincha. Tomé fotografías y eso, y no había nada, absolutamente nada. Dije, ¿qué pasó aquí? Me dijeron que quemaron el banco, imagínense. Entonces, llora uno ante esa impotencia, pero veo, y no estoy hablando mal, yo soy corresponsal militar, veo que en las redes sociales salen los militares. Hoy salieron los de las 3 fuerzas militares que hay en el país, que es decir, que no había disparado nadie, sí, que ninguno había disparado, ellos no dispararon,
pero los videos son una prueba fehaciente de que sí hubo disturbios de parte de la fuerza pública, ¿sí? Entonces, tengo una llamada acá de una colega que usted la conoce, Raúl, es corresponsal de guerra, Lola Portela, está, no sé si se puede decir, pero está en cualquier parte del mundo porque no está en Colombia. Adelante, Lola, bienvenida a Tiempo de Paz con Raúl Andrés Berrío, nuestro vicepresidente del CIPA. Buenos días, Raúl, un placer volverte a saludar. Bueno, un abrazo enorme para Abraham también. Realmente para nosotros también ha sido muy doloroso ver el país en una guerra campal. Y tengo que ser sincera porque lo que está viviendo Colombia, visto desde fuera, es una guerra campal. ¿Y por qué visto desde fuera? Porque infortunadamente, tengo que ser sincera, hay organismos que se han encargado de grabar incluso, y sobre eso nosotros hemos mirado muchos videos y uno finalmente en ese trabajo tiene que volverse experto en identificar lo que es cierto y lo que es mentira, porque le mandan a uno muchísimo material y uno tiene que verificar qué le muestra a la comunidad, sobre todo cuando tú estás en otro país y estás de corresponsal y tienes una responsabilidad social. Cuando tú tienes esa responsabilidad social desde el periodismo, no puedes tragar entero, tienes que mirar. Y nos hemos dado a la tarea de mirar varios videos, Abraham y Raúl y la audiencia que nos escucha. E infortunadamente hay audios montados sobre el material básico. Nos hemos dado también a la tarea de por redes decirle a la gente quién grabó esto, necesitamos el original, y hemos encontrado el original y efectivamente han cortado la esencia. Por ejemplo, mostraban un chico que le disparaban en la calle y resulta que no estaba muerto. Él se para, como que dice, no estaba muerto, andaba de parranda, y lo que estaba haciendo la justicia era persiguiéndolo porque estaba robando a altas horas de la noche, intentando asaltar una casa. Entonces, ese tipo de cosas los han usado manos oscuras, lo voy a llamar así, aunque mucha gente en Colombia recrimina y señala, yo no lo voy a hacer porque no tengo la certeza de quiénes son, pero sí hay una intencionalidad en dañar la imagen del país internacionalmente ante los organismos de defensa de los derechos humanos. Y yo tengo que decir, como una persona que ha visto tanta sangre en el camino profesional, que la violencia para mi país no es el camino, que la violencia para Colombia no es el camino, no más sangre, no más viudas, no más mujeres llorando a sus hijitos, no más huérfanos, por favor. Y yo pienso realmente que sí, es un derecho manifestarse, que hay una molestia, que tenemos derecho a protestar, a la libre expresión. Es un derecho porque Colombia sí tiene derechos humanos y Colombia sí defiende los derechos humanos, que ha habido dentro de los organismos personas que se han portado equivocadamente, mal, pero no es la institución. Yo no puedo juzgar a la iglesia, como se llame, porque el pastor o porque el cura violaron, hicieron, no es la iglesia, fue esa persona la que hizo el hecho, la que cometió la circunstancia. Entonces no puedo generalizar, porque entonces lo que han hecho al generalizar es ponerle el dedo señalador a los policías, y por eso es que tenemos tantos policías heridos y tantos policías que han muerto. Y en este momento a mí me duele muchísimo cada niño que ha muerto, porque yo me pongo a pensar, podría ser un hijo nuestro, porque son jóvenes, pero ¿qué hace un niño en toque de queda todavía protestando a altas horas de la noche? Yo me pregunto eso. Ayer les preguntaba en los grupos de prensa de Colombia, están en toque de queda porque mostraban imágenes donde seguían disque protestando. Estas no son protestas, estas son manifestaciones con el deseo de desestabilizar el país, de mostrar una imagen. Hoy nos mostraron un muchacho colombiano en España convocando a los medios españoles para decir, miren lo que está pasando en Colombia, dañando un poco más la imagen del país. Los colombianos somos más, estamos donde nos ha tocado estar. Están allá ustedes en Colombia dándole hombro a hombro, trabajando hombro a hombro. Nos falta muchísimo, como escuchaba ahorita la doctora, nos falta muchísima sensibilización en el funcionario público, y es labor también del veedor ciudadano de decir, este funcionario no funciona, y de poner la queja, pero a la gente le da pereza llenar el papelito cuando no lo atienden bien, a la gente le da pereza hacer el proceso. Donde yo estoy, si a ti te atienden mal, sencillamente no se le paga a ese funcionario. ¿Por qué? Porque el ciudadano está acostumbrado a quejarse. En Colombia el ciudadano ha guardado por mucho tiempo. Hace un tiempo yo soy de un laboratorio de liderazgo consciente, miembro de ese laboratorio, soy miembro de Amnistía Internacional, y estuvimos en Colombia en una actividad hace como unos 2 o 3 años, 2 años y 8 meses exactamente,
Sí, 2 años y 8 meses. Y me aterró que la persona que iba, el presidente de laboratorios de liderazgo consciente en Portugal, estábamos en un andén y una persona, por adelantársele al carro que estaba adelante, se pasó por la derecha, y ahí él me dijo: aquí hay una agresividad tenaz. Me dijo: quiero montar en el Transmilenio, ¿tienen metro? Le dije: no, en Bogotá todavía no hay metro, hay Transmilenio. Nos montamos en el Transmilenio con toda la guardia que ese hombre tenía. Ellos iban de civil y nos montamos todos. La empujadera, el irrespeto, la mujer embarazada y no le daban la silla. O sea, me dio vergüenza ajena, la empujadera al abuelito porque no le dan la silla. Medellín es una bendición. Yo les quiero contar que la cultura ciudadana que ustedes tienen en su ciudad es maravillosa, y eso se nota en la diferencia entre Bogotá, entre Cali y Medellín. Yo me quedo entre las tres, con todo respeto por el resto, me quedo con Medellín, porque también lo llevé a Medellín y me decía qué diferencia se siente. Y a mí me duele muchísimo saber también, Abraham, cómo destruyeron a Medellín, cómo quedó Cali, cómo está Bogotá, cómo está Manizales, cómo está Pereira, cómo está Bucaramanga. Me duele profundamente el corazón y he llorado muchísimo, pero vuelvo y repito, la salida para nosotros no es de ninguna manera la violencia. La violencia no es el camino. Hay países donde usted no se puede expresar. Colombia, usted sí se puede expresar como colombiano, pero sencillamente hay que hacerlo como lo han hecho muchos colombianos. Sí, están cansados, y perdónenme la expresión, están mamados de todas las cosas que han pasado y han aguantado por años. Y eso es como una olla pitadora. Cuando usted no le saca el aire, si esa olla la dejas así, imagínese cómo queda la cocina. Explota. Así está pasando. Total. Creo que compartimos la misma visión, Lola. Efectivamente, podemos hacer uso de nuestros derechos, y lo hablábamos ahora al inicio con Yasmín. No es no manifestarse, no es no reclamar nuestros derechos, es tener en claro la forma en que podemos y debemos hacerlo. Y creo que el aporte que también nos da nuestra expresidenta Marina Henao Cano, miembro activo de la actual junta directiva también del Círculo de Periodistas, ella nos dice: la transformación individual es la clave para la transformación social. Y creo que es un buen resumen de esta visión que nos compartes, Lola, de lo que Yasmín nos está compartiendo y lo que estamos hablando hoy. La transformación individual es la clave para esta transformación social. Qué rico tenerte en nuestro programa, Lola. Muchísimas gracias. Un abrazo, que estén muy bien. Bendiciones para ti, éxitos allí donde te encuentres. Amén. Bien, escuchábamos a la colega Lola Portela entonces hablándonos de esa visión que desde afuera pues, tiene acerca de lo que vive nuestro país hoy. Muy bien, pero yo quiero aprovechar a Yasmín, porque Yasmín no solamente tiene una formación en derechos humanos, Yasmín también tiene una formación en principios cristianos, y muchas veces encontramos un conflicto a la hora de hablar de los derechos, a la hora de hablar de nuestras situaciones seculares y revolverlos, como dicen muchas personas, con lo que es los principios bíblicos o los principios morales espirituales. Y mirando esto, nos damos cuenta, por ejemplo, que en la Biblia, hablando de esto de los excesos de la autoridad, de lo que nos hablaba Abraham ahora, como de pronto y salieron a decir: no, ninguno hemos disparado, pero se ha visto y se sabe que efectivamente sí han tenido que realizar algunas de estas acciones, ya sea con razones o sin ellas. Pero entonces cuando vamos a la Biblia habla, por ejemplo, de sujetarse a la autoridad militar, a la autoridad gubernamental, a la autoridad en casa, etc. Y las personas actualmente se rebelan precisamente contra la autoridad o contra lo que representan las autoridades, basados en que hay una conciencia, una cultura de injusticia, que se está cometiendo injusticia desde las autoridades, con los gremios laborales, con las personas, con el ciudadano del común. Cuando vemos esto, y con la formación que tiene Yasmín desde los derechos humanos, pero también desde la parte espiritual, ¿cómo podemos hacer una amalgama de esto? ¿Cómo cumplir, por ejemplo, ese mandato bíblico de someterse a la autoridad en dicha dualidad de cuando vemos que aún es la misma autoridad la que muchas veces comete este tipo de injusticias? ¿Es posible eso? ¿Es posible combinar y amalgamar
estos dos conceptos. Claro que sí, eso depende mucho de las convicciones, de las convicciones. Cuando uno tiene un principio y lo cree, porque tenerlo no es proclamarlo, tenerlo es asignarlo para uno. Uno habla, por ejemplo, de derechos humanos, habla de la dignidad humana. La pregunta es, ¿usted tiene la convicción que el otro humano tiene esa dignidad? Y esa dignidad es dada por Dios. Ante Dios, ahí sí, todos los seres humanos somos iguales. Se supone que ante la ley, eso dice la Declaración Universal, eso dice la Constitución, ¿cierto? Pero ante Dios eso es completamente real, ahí no hay dualidad. Todos los seres humanos somos iguales ante Dios, ¿cierto? Somos obra suya, somos todos miembros de la familia humana. Entonces eso, primero que todo, uno como creyente, como cristiano, debe tener esa convicción. Y si yo tengo la convicción, rezo al otro independientemente si está o no en autoridad, por el hecho de ser un otro, mi semejante, o como dice la Biblia, mi prójimo. Y si yo sé que la autoridad ha sido establecida por Dios, como también lo dice la Biblia, con mayor razón, yo debo tener un límite hasta donde llego. Porque también ellos, los que están en autoridad, hay unos mecanismos donde yo puedo ir lo que decían ahorita la persona que estuvo interviniendo, hay unos mecanismos, yo puedo ir quejar, hay unos mecanismos que yo puedo utilizar si yo veo que esta persona está cumpliendo con su función, pero no es entonces atacar a esta persona, porque es una persona que merece mi respeto. Y si vamos a mirar el ejemplo de Jesús, pues está muy claro que Jesús se sujetó a la autoridad de Pilatos. Él se sujetó. Pilatos ni siquiera era judío. Pilatos pertenecía a un imperio tirano. Sin embargo, Jesús se sujetó. Ese era el procedimiento. Listo, Jesús dijo, bueno, ese es el procedimiento y me sujeto. Ahora, yo he visto algunas pancartas que dicen que entonces uno como cristiano debe ser como David, que tuvo unas piedras y que entonces derribó a Goliat, ¿cierto? Pero si uno es cristiano en este tiempo, no, Jesús no hizo eso. Jesús no hizo, digamos que hay momentos de la historia, y Jesús no hizo eso. Jesús ni se organizó para pelear contra el Imperio Romano, o sea, ni le lideró, ni organizó a los demás para que hicieran eso. ¿Qué hizo Jesús? Sirve a la gente. ¿Qué hizo Jesús? Alimentó al hambriento, sanó al enfermo. Es decir, fue instrumento de respuesta a las personas que estaban sufriendo. Ese es el papel más bien de uno como creyente. No es echarle más leña al fuego, ni es convertirse en un incendiario, ni rebelarse así de una manera revolucionaria como tipo vandálico. No, uno puede expresar, uno puede utilizar los mecanismos, quejarse, escribir, hacer un derecho de petición, todo lo que la ley le permite a uno. Pero al mismo tiempo, uno sabe, mi papel es servir. Mi papel es ver a dónde está la necesidad, venga, yo lo acompaño, venga, yo lo ayudo, porque ese es el ejemplo que nos dio Jesús. Y lo otro, y más contundente de todo, es la perspectiva. Si uno como creyente tiene una perspectiva hacia Dios eterna, uno sabe que la historia ha tenido sus momentos, pero que al final ninguno va a permanecer acá en la tierra. Entonces, cuando uno es así, uno se desprende más, tiene la capacidad de desprendimiento para poder tener la mira en cosas que realmente trascienden hacia la eternidad. Qué interesante visión, qué interesante esa unión, esa alianza de estas dos cosas maravillosas. Y bueno, por aquí rescaté algunas cosas de las que nos dijo Yasmín. Creo que la clave para eso es entender que como personas estamos investidos de dignidad. Dios nos dio dignidad a cada uno en nuestra condición, en nuestra posición, en nuestro estrato social, en nuestra condición financiera. Todos tenemos esa dignidad dada por Dios, y en Dios podemos ver aplicados los conceptos a todos los seres humanos de igualdad, equidad, paridad. Para Dios somos iguales, por lo tanto los derechos se aplican de parte de Dios para cada uno de nosotros,
y asimismo deberíamos buscar poder ser parte activa de nuestro entorno y de nuestra sociedad. Muy bien, pues esto siempre lo digo, puede sonar frase de cajón, pero es que cada viernes nos pasa lo mismo y es que este tiempo se va volando y nos quedan tantas cosas pendientes, pero es un tiempo tan maravilloso conversar entre amigos y disfrutar de este tiempo tan especial como lo pudimos disfrutar hoy con Yasmín. Pero no quiero dejar ir a Yasmín sin antes pedirle que nos dé un mensaje final, un mensaje que nos reúna algunas acciones prácticas en las cuales nosotros como ciudadanos podamos aplicar de manera práctica y cotidiana estos derechos humanos, pero más aún, cómo poder tener una visión clara y práctica en que podamos motivar a nuestros jóvenes y nuestros niños que se interesen y que entiendan este principio de derechos humanos, pero que lo apliquen en su relación con los semejantes. Lo primero es conocerlo, porque uno puede enseñar lo que no conoce. Entonces la Constitución hay que conocerla, hay que pues mínimamente leerla. Hay que también recurrir en caso de necesidad al Ministerio Público, la Defensoría, la Personería, la Procuraduría. En caso, hay que tener en cuenta que están para eso, que están para acompañarnos a los ciudadanos. Entonces, si yo lo conozco, lo enseño. Y en cuanto a los niños, aparte de enseñarles, y a los jóvenes, aparte de enseñarles los mecanismos, definitivamente hay que dar ejemplo. Hay que dar ejemplo de respeto, ejemplo de la solidaridad, el respeto. Hay que dar ejemplo porque si uno, digamos que un niño o un joven ve a su papá en televisión en estos días, lo identifica que está cometiendo actos vandálicos. Luego, ¿cómo le va a enseñar a este niño que no se daña, que no se debe dañar, que no se debe destruir, si su ejemplo está diciendo todo lo contrario? Entonces es tener conocimiento, tener la convicción, y si uno tiene la convicción, da el ejemplo, porque lo vive. Y así no tiene ni siquiera que preguntar, o sea, uno imita, el ser humano imita, pues los niños imitan a los adultos, más a sus papás. Total. Volvemos a la frase de Marina, la transformación individual. Creo que con nuestros actos y nuestro ejemplo vamos a poder, como dice Yasmín, ni siquiera lo vamos a tener que mencionar, sino que con nuestro propio ejemplo vamos a, más que mencionarlo, motivar a otros a que hagan lo mismo que nos ven hacer a nosotros. ¡Qué buen programa! ¡Qué buen programa! Agradecemos a Yasmín Espinosa, especialista en Pedagogía de los Derechos Humanos de la Universidad Autónoma Latinoamericana, por esta intervención, por esta compañía tan especial y por permitirnos hablar de derechos humanos en términos tan sencillos que podamos entenderlos la comunidad entera. Yasmín, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, amigos, y de ustedes, antes de irnos, les quiero hacer una invitación muy especial. Resulta que ya en el Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA, tenemos abierta nuestra convocatoria para aquel momento especial que cada año nos reúne en torno a la celebración del Día del Periodista en el mes de agosto. Y esto lo hacemos con la entrega de los premios CIPA a la excelencia periodística. Ya tenemos abierta nuestra convocatoria y por eso quiero invitarles a que puedan participar de ella. Escuchemos. El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA, invita a enviar sus trabajos y a postular candidatos a los 31º Premios CIPA a la excelencia periodística en las siguientes categorías de periodismo: Universitario, cultural, político, comunitario, ecológico, deportivo, turístico equidad de género e investigativo. y las categorías especiales periodista, escritor a una vida y a la ética periodística Julián Pérez Medina.
Los trabajos deben remitirse al correo electrónico premiosipa@gmail.com desde el lunes 3 de mayo hasta el viernes 18 de junio de 2021. Más información de los requisitos y las categorías en www.cipantioquia.org y en el correo electrónico cipantioquia@gmail.com. CIPA, 59 años. El Club de la Prensa de Medellín. La Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos ACOR, Antioquia. El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA. Y el Círculo de Periodistas de Envigado, CIPE, se unieron en torno a la necesidad de reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación y de los periodistas en días de crisis mundial causada por la pandemia del COVID-19, la cual ha puesto la humanidad en jaque. Especialmente ha evidenciado múltiples situaciones que ponen en riesgo la legitimidad y la credibilidad de uno de los derechos más preciados de todo ser humano en una sociedad democrática. El derecho a la información veraz y oportuna. Todo el comunicado completo en www.cipantioquia.org. Así es. Entonces necesitamos seguir luchando aún desde la parte periodística por la aplicación de estos derechos humanos. Y una excelente manera también de mostrar cómo es esta lucha es a través de la participación en nuestros premios CIPA. Desde el pasado lunes se abrió entonces ya la convocatoria y estamos recibiendo los trabajos hasta el 18 de junio. Así que tenemos un poco más de un mes para participar y para que usted haga entonces la postulación de sus trabajos para que compartamos juntos en el mes de agosto la premiación de estas investigaciones y estos productos periodísticos. Les agradecemos de haber estado con nosotros, les deseamos un feliz fin de semana y los invitamos para que el próximo viernes a las 10 de la mañana nos conectemos nuevamente en este espacio de Tiempo de Paz Radio, porque estaremos hablando de inclusión en la iglesia. Muchas veces se habla de las iglesias que no son un lugar que practica la inclusión, sino la exclusión, pero vamos a ver cómo la inclusión social se ve evidenciada con un ejemplo muy práctico que les invito a que no se pierdan porque es un maravilloso testimonio. Próximo viernes hablaremos de inclusión entonces en Tiempo de Paz Radio. Que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias a nuestro director Abraham Varila por permitirnos tener abiertas las puertas de Radio CIPA Estéreo para nuestra programación, a Felipe Ruiz y a Joana Orrego, nuestros compañeros de la Alianza Estratégica con Senpol Radio, mil y mil gracias. Esto es Tiempo de Paz Radio, principios saludables, calidad de vida, juntos por la ciudad que queremos. Chao, chao, recuerden hoy, 9 de la noche, retransmisión de este programa y quédense a continuación con el programa Ciudadanía Plena. Un abrazo y Dios les bendiga. Hemos presentado Tiempo de Paz Radio, principios saludables, calidad de vida, programa producido por los Centros de Formación y Liderazgo Senpol, en asocio con el Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA. Tiempo de Paz Radio, unidos por la ciudad que queremos. En el aire, Radio CIPA, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.